RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en esta oportunidad nos visita María Alejandra Argandoña. Ella es una joven candidata al Congreso de la República en Lima Metropolitana por Alianza por el Progreso número 31, ¿no? Además eres periodista, ¿no? Sí, soy. ¿Sientes que los jóvenes están tomando una participación más activa en la vida política del país? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente creo que es importante y me da mucho gusto porque en estas elecciones se ha visto caras nuevas y creo que también esto es un poco nace de la inacción, ¿no? O un poco querer participar y hacer algo por el país realmente, ¿no? Y creo que justamente son los jóvenes a los cuales yo quiero representar, que quieren aportar, ¿no? Aportar por trabajar, por brindar soluciones, sobre todo en temas que el ciudadano a pie pide tanto, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, la lucha de violencia contra la mujer, temas importantes. Yo estaba leyendo tus propuestas, ¿no? Y le pones mucho énfasis al tema de la reducción de la desigualdad social, sí, ¿no? Pero que vaya acompañado de una fiscalización. Y eso es interesante, ¿no? Porque si uno le da un repaso en los últimos años a los gobiernos, en definitiva, ¿no? Muchos ofrecen proyectos en educación, ofrecen proyectos en salud, ¿no? Desarrollo de capacidades, etcétera, ¿no? Pero el otro tema que tenemos es la corrupción, como ha ingresado de manera transversal, y justamente esa labor de fiscalización de la que tú mencionas no se efectúa, ¿no? Claro, es un tema de gestión, es un tema de realmente querer trabajar por el bien de la población. Hablan de tantas cosas, pero no hablan de lo esencial. Actualmente tenemos más de 3 millones de peruanos que no tienen ni agua, ni luz, ni desagüe. Justamente hemos podido hablar con ellos, hemos podido ir incluso con nuestros amigos de Independencia, de las Lomas Altas, y me dicen de que no ha llegado ninguna autoridad, que ni siquiera para ver su caso, ver qué se podría hacer, qué se podía gestionar. Entonces yo digo, ok, estamos hablando que hemos reducido el tema de pobreza, pero eso se tiene que ver plasmado en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de bienestar si todavía somos indiferentes a cosas tan básicas? No podemos olvidar a los más de 3 millones de peruanos que no tienen cosas básicas como nosotros podemos tener, gracias a Dios. Entonces, la idea es trabajar a través de la fiscalización, que es una de nuestras funciones, para poder reducir el tema de desigualdad social. Ahora, lo que tú puntualizas me parece interesante, ¿no? Porque sí vemos una necesidad lacerante en Lima. Has puesto como ejemplo Independencia, pero podemos citar otras zonas periféricas. Imagínate cómo está la situación al interior del país solamente en el tema de agua y saneamiento. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, de organismos multilaterales, solamente en el Perú tenemos 2% en zonas rurales que cuentan con servicios de agua y saneamiento, ¿no? Y tú me acabas de explicar algo, ¿no? Y esto bien vale para quienes nos están sintonizando en otro punto del país, ¿no? Si en Lima la situación resulta preocupante, lacerante, hay una exclusión, ya simplemente echemos andando nuestra imaginación como están en las provincias, ¿no? Claro, imagínate en Huancavelica también, Así que es. nuestros hermanos de Huancavelica, es de verdad terrible. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar primero por las cosas básicas, porque todos tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades. No es un lujo y tenemos que trabajar desde eso. Si bien es cierto, hay otros temas importantes, pero este tema es esencial. Todos merecen tener agua, tener luz, tener desagüe. Hay señores que no tienen ni pistas. Imagínate, hay señores que están embarazadas. Me decían que yo tengo que bajar el cerro trepando, tengo que bajar saltando porque no tengo ni siquiera una pista. Entonces, ¿qué están haciendo los gobiernos locales para esto? ¿Qué están haciendo los ministerios? Creo que desde el Congreso se puede hacer mucho. No tenemos mucho tiempo para crear leyes, hacer leyes, modificar. Se puede hacer, sí, pero yo creo que hay temas imprescindibles, como un tema de gestión, de querer hacerlo realmente, de fiscalización y de representación, porque nosotros también tenemos la función de representar al pueblo, de hacer llegar la voz del pueblo, y a través de eso podemos agilizar muchas cosas que se han quedado, muchas obras que se han quedado pues en el aire, y uno dice, bueno, ¿y qué se está haciendo? No hay plata, ya, pero entonces, ¿qué camino se está llevando para eso? Porque no se puede dejar simplemente, no hay dinero, no hay forma de hacerlo, y lo dejas en el aire. Pero en la actualidad no es eso precisamente la falta de dinero. Dinero hay. Lo que no tiene es gestión, ¿no? Mira, sí. Y hay un caso inmediato, ¿no? Que seguramente
llegas al Congreso y lo vas a tomar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la reconstrucción en 13 regiones del país, ¿no? Desde el año 2017, han pasado 3 años, exactamente, ahora en enero se cumple 3 años de la reconstrucción con cambios y no se ha hecho nada, ¿no? Absolutamente. Entonces, claro, le echan la culpa a... Se pelotean entre todos. Sí, sí, al Ministerio de Economía y Finanzas, a que no se determine el dinero, a que no hay los estudios técnicos, etcétera, etcétera. Pero han pasado 3 años, ¿no? Sí, y no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, ahí nosotros tenemos que ponernos a pensar dónde están las autoridades, dónde están nuestros representantes, qué han hecho. Nosotros tenemos que dar soluciones. Y si bien es cierto, tenemos que trabajar... hay muchas cosas por qué trabajar, pero tenemos que partir de lo esencial, que es que todos tenemos el mismo derecho a tener las mismas oportunidades y no podemos seguir siendo cómplices de tanta indiferencia. Nosotros como candidatos, como aspirantes a un cargo público, tenemos que justamente cumplir lo que decimos, que es servir al país, servir a nuestro pueblo, y a través de la fiscalización se puede llegar a hacer mucho. Cuando uno tiene ganas de trabajar y querer accionar, vas y dices, oye, ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con el otro? Entonces se tiene que ver el tema de luz, el tema de agua, el tema de tantas obras que, como tú bien lo dices, se ha dejado en el olvido. Yo tengo bastante experiencia en el tema social, he trabajado en la Beneficencia de Lima, como jefa de comunicaciones por años, atendiendo a niños, adultos mayores y mujeres que han sido víctimas de la violencia. Entonces, a mí nadie me ha contado cómo es el tema. Yo misma lo he vivido, porque yo misma he podido recoger y albergar a muchos adultos mayores que han estado abandonados en las calles, y nosotros mismos lo hemos albergado en nuestros centros para que ellos estén bien. Entonces, yo no creo que... Acá se habla mucho de la experiencia, la cual se respeta, pero también creo que hay gente joven que es muy capaz y tiene todas las ganas de querer accionar, ¿no? Y a través, cuando tú te pones un objetivo, sobre todo tienes valores, porque yo creo que ha habido una crisis de valores, hubo una crisis de valores. Creo que si tú tienes valores, tienes los objetivos claros, vas a luchar para que realmente lo que tú dices se pueda hacer a través de una buena fiscalización, a través de una buena representación, sobre todo de una buena coordinación. Como yo digo, la idea es hacer una fiscalización y hablar una mesa de diálogo con las autoridades para que realmente se llegue a un consenso, ¿no? Y se dé soluciones. Entonces, justamente eso ha sido un poco lo que me ha motivado a querer ahora estar en una candidatura, para luchar justamente por eso, ¿no? Por las poblaciones vulnerables y poder solucionar o tengan una voz que realmente las represente. Ahora, el otro tema, hoy amanecimos con un nuevo caso de feminicidio registrado ayer en Moquegua, ¿no? Este es un tema ya, de realidad, más que sorprendente lo que ocurre en el país, ¿no? En 20 días tenemos 7 casos, ¿no? Increíble. Y el otro día conversaba con una representante de la Defensoría del Pueblo, y hay muchos casos que no se registran, ¿no? Que no se denuncian, ¿no? Leía tus propuestas y tú lo que estás planteando un endurecimiento de las leyes en los casos de feminicidio, ¿no? Sí, y es terrible. No puede ser posible que no tenemos ni un mes y ya vemos 7 casos de feminicidio, más de 25 tentativas de feminicidio, lo que tú comentabas que ha sucedido. Entonces es terrible. ¿Qué se está haciendo? La idea es primero, todo parte de la educación. Definitivamente nosotros tenemos que enseñarle a las mujeres cuáles son sus derechos desde niñas, cómo defenderse. Un poco lo que yo planteaba desde mi función como congresista, si es que el pueblo me da el apoyo, era trabajar en la fiscalización de los centros de emergencia mujer, porque nosotros tenemos que trabajar de manera articulada con el Ejecutivo para que se realicen actividades no reactivas, sino de prevención. Nosotros lo que queremos es implantar políticas de prevención. Nosotros no podemos esperar a que una mujer se muera, a que la viole, la descuartice para recién ahí decir, bueno, hay que darle todo el peso de la ley. O sea, creo que ni 25 años, ni cadena perpetua, pase lo que pase, nadie va a calmar o va a aplacar la vida de esta persona, a esos chicos que se quedan sin familia, entonces sin mamá. Nosotros lo que tenemos que hacer es una adecuada fiscalización de los centros de emergencia mujer. ¿Para qué? Para que las actividades que se den realmente sean eficientes. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien es cierto, los medios de comunicación han ayudado mucho para ver los casos, sin embargo hemos visto campañas que ha iniciado el Ejecutivo que son buenas, ¿no? Un poco de sensibilización, pero tenemos que ver
si realmente estas campañas son realmente eficientes. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchas campañas de sensibilización, pero también se ha visto muchos feminicidios que han ido en aumento. En lugar de que esto baje, han ido en aumento. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, yo creo, de una manera coordinada con el Ejecutivo para realmente saber y supervisar que estas actividades realmente son eficientes. Eso es un tema. El otro tema es implantar una mesa de trabajo con todas las autoridades pertinentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser una sola fuerza para combatir la violencia contra la mujer. No se puede disparar, porque justamente ¿qué pasa? Dicen una iniciativa, la municipalidad, la defensoría, el Ministerio de la Mujer, y al final les vemos que el resultado no es el que se quiere. Entonces todos tenemos que hacer un frente, uno para no duplicar las acciones, que genere un gasto, que genere una pérdida de tiempo, sino todos tenemos que hacer frente a esto. María Alejandra Argandoña, candidata al Congreso de la República en Lima Metropolitana por Alianza para el Progreso, número 31. Yo te agradezco la amabilidad de haberlo visitado en RCR. Muchas gracias a ti por el apoyo. Y éxitos en realidad. Muchísimas gracias, de verdad. No, además, o sea, la presencia de los jóvenes siempre es bien saludada. RCR, la red que comunica y une al Perú.